Muy buenas noches, hermanos, o muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo esta clase. Sean bienvenidos a nuestra clase bíblica del día de hoy. Sean bienvenidos a esta clase especial. Y antes de empezar, quisiera pues agradecerles la oportunidad a los pastores para compartir y juntos aprender de esta narrativa, primera de Samuel capítulo 26 al 28. Y quisiera, para empezar esta clase, pues comentarles parte de las circunstancias o situaciones que vivimos como personas, como seres humanos, como estudiantes, como alumnos, como cristianos en general. En nuestra vida, todos en algún momento tenemos decisiones o circunstancias que nos arrojan a situaciones inesperadas. Hay situaciones o decisiones que pasamos que nos arrojan a un momento trágico y muy, muy feo. Hay decisiones que van de mal a mucho peor o muy, 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 muy mal. Nuestra circunstancia, inclusive en nuestra vida espiritual, poco a poco pareciera que nos arroja a una situación pésima, a una situación trágica. Nuestra circunstancia, nuestra vida espiritual, nuestra situación familiar, poco a poco se quiebra. Pareciera que esta imagen de una raíz que se quiebra de un árbol, un árbol que se troza, vaya, que se quiebra, que queda, vaya, sin vida, sin conexión. Esta imagen de una raíz que se quiebra pasa también en nuestras vidas, pasa también en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, pasa en nuestras circunstancias, en nuestras decisiones que diariamente tú y yo vivimos. Saúl y David son personas y ejemplos bíblicos que nos ayudan y nos advierten de esta situación. Decisiones que empeoran las cosas, situaciones que parecen trágicas y muy, muy malas, muy feas en nuestro entorno, que nos afectan tanto a nosotros como a nuestro alrededor. Y esta situación que les comento pasó y padecieron Saúl, David, y me interesa estudiar esta narrativa en 1 Samuel capítulo 26 al 28, desde la perspectiva de estos dos personajes. Tanto Saúl como David nos enseñan principios que tú y yo podemos aprender y que son ejemplos de advertencia para nuestras decisiones hoy en día. Un hombre como tú y como yo, Saúl y David, que constantemente están en esa influencia, en esa decisión de que los factores externos o los factores internos que hay en nuestro alrededor pueden determinar la decisión que tú y yo tomemos, la decisión que David y Saúl en su tiempo tomaron. La influencia que aparece en nuestro ambiente, los muchos factores, pueden también ser debido a la falta de carácter o a la dependencia de Dios. Nuestros factores externos, nuestras influencias externas o internas también pueden ser determinantes para tomar una decisión. Y esa toma de decisiones puede reflejar, o las acciones que nosotros hacemos puede reflejar la falta de carácter o la falta de dependencia de Dios. Saúl es un claro ejemplo de esta situación. Sus decisiones, y pareciera que todas las cosas que él estaba haciendo en estos capítulos, en esta narrativa, pareciera que nos está reflejando una falta de carácter y una falta de dependencia de Dios. Su situación poco a poco estaba desmoronándose, su espiritualidad estaba desmoronándose, su espiritualidad estaba muriendo poco a poco. Incluso su seguridad y confianza de un reino, de tener todo en sus manos, poco a poco se estaba desmoronando. Tener el control de un gobierno político, tener control de un ejército estratega, poco a poco se desmoronaba. En esta narrativa vemos como uno de sus jefes de vigilancia, vaya, una persona capacitada, el top de top, lo mejor de lo mejor de sus guardaespaldas reales, pareciera que fue un inexperto en esta narrativa. David hace ver a esta persona como un inexperto, como un novato,
porque encontramos una situación pues comprometedora para Saúl y estaba pues en riesgo de perder su vida. Ya lo veremos posteriormente en la lectura de estos pasajes. Y entonces, bueno, estimados hermanos, colegas, hermanos y hermanas, sabemos entonces que a Saúl las cosas estaban pareciéndose poco a poco como una historia trágica, una situación trágica, muy mal. Tanto Saúl y David nos enseñan en esta narrativa 4 principios que me gustaría compartir en el día de hoy, en esta clase. Número 1 es que David entendió que Saúl le seguía. Y está basada en 1 Samuel capítulo 26, versículo 3. La palabra que me llama la atención es entender. Y dándole clic a esa palabra de entender, gracias también a la plataforma de Logos Calogos, entender significa reflexionar, observar o discernir. Y hay un punto que a mí me gustaría pues retomar y destacar de este primer principio. David entendió que Saúl le seguía. Y te invito a que ahora pongas tu nombre. David, José, Jesús, Pepe, Jorge, Daniel, no sé. Entendió. La palabra entendió significa observar, reflexionar, discernir. Hay un punto en nuestra vida, estimados hermanos, que nuestra visión, que nuestra perspectiva se nubla por una falta de entendimiento, por una falta de sabiduría, por no observar, por no discernir bien las cosas. Nuestra vista se nubla. Y qué importante es que tú y yo entendamos los tiempos de Dios. Qué importante es que ante una persecución como le pasó a David, donde Saúl lo estaba persiguiendo, qué importante es entender los tiempos o la instrucción de Dios. Qué importante es entender ante una circunstancia o ante un problema, entender la voz de Dios claramente en mis oídos espirituales, a mi corazón. Qué importante es entender. Nuestro entendimiento viene de Dios y entonces es ahí donde nosotros entendemos los tiempos. De lo contrario, Saúl no entendía los tiempos de Dios. Su visión se estaba acortando, su visión se estaba nublando. En vez de entender, pareciera que él estaba tropezando en cada decisión que él tomaba. Saúl, a diferencia de David, encontramos aquí dos formas de responder. Número 1, conforme a nuestros impulsos, conforme a nuestras emociones, conforme al impulso del momento, como Saúl, que se dejó influenciar por el momento y dijo, sí, vamos a perseguir a David, y automáticamente el equipo, los soldados que él logró juntar, automáticamente se dejó llevar por los impulsos, se dejó llevar por el momento, por las emociones, por la premura de la situación, y no atendió, no observó, no tuvo ese discernimiento espiritual de parte de Dios, no observó con la visión de Dios, con la perspectiva de Dios. Y la segunda forma de responder es como David. David entendió, David supo, era sabio, era prudente. David sabía, observaba, tenía el don de discernimiento que solamente Dios da. Aquí hay 2 formas de actuar. El primer principio, David entendió que Saúl le seguía. Ponle tu nombre, Daniel, Jorge, José, Pepe, Chucho, no sé, Luis, Daniel, y pon tu nombre, estimado hermano. Entendió. Entender los tiempos de Dios. Ese es el primer principio. Que nuestra vida, estimados hermanos, que nuestras decisiones, que nuestras palabras puedan ocurrir de la misma forma, como este versículo, capítulo 26 de 1 de Samuel, versículo 3.
que nuestras palabras, que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos inclusive ocurran de la misma manera como esta historia, como esta narrativa, que actuemos conforme al entendimiento y la dirección de Dios. Que no nos dejemos influenciar por nuestras emociones, por la premura del momento, por nuestros impulsos. Que nuestras palabras y nuestros pensamientos actúen de una manera diferente a lo que nuestra sociedad el día de hoy está acostumbrada. Así como si contestaran a la primera, como si, tú me haces y yo te hago. Esa dinámica pues tensa, ¿no? Muy, ojo por ojo, casi son egoístas. Esas tendencias egoístas, esas tendencias de tú me hiciste, yo también te voy a hacer lo mismo. Tú me hiciste, bueno, la vas a pagar. Y estas cosas que pues en nuestra sociedad se están viviendo. Qué importante es que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Dios, la iglesia, un cuerpo del Señor, qué importante es que nos preguntemos hoy. ¿Nuestras palabras, nuestros pensamientos ocurren de la misma forma? ¿Actuamos conforme al entendimiento, conforme a la dirección de Dios? ¿O nos dejamos influenciar por nuestro Saúl, por el Saúl interno que tenemos? Qué difícil, hermanos, qué difícil es actuar por nuestra propia cuenta. Porque la verdad, y siendo sinceros, yo siendo sincero, porque la verdad la regamos, echamos a perder las cosas, nos equivocamos feo, y feo nos equivocamos. Cuando actuamos por nosotros mismos, cuando actuamos por nuestros impulsos, cuando actuamos por el momento. ¿Qué decir de nuestras relaciones personales o de nuestras relaciones familiares? ¿Qué decir con nuestra relación laboral? Qué importante es entender cuando algo no está saliendo bien. Qué importante es entender cuando algo está ocurriendo y yo me estoy alejando de la dirección de Dios. Qué importante es entender cuando yo me estoy desviando, cuando mi camino me arroja a una independencia de Dios, cuando mis decisiones me arrojan a mi autodependencia. Qué importante es entender, que necesito la dirección y la dependencia del Señor. Principio número 1, entonces, es entender los tiempos de Dios. Y continuamos así en la narrativa, 1 Samuel capítulo 26, versículo 6, donde David está en una situación muy pues polémica. ¿Por qué? Porque a diferencia de Saúl, David tenía un círculo de amigos de confianza. Y ese es el segundo principio. David nos invita a que juntos, como hermanos, no solamente hermanos, sino como amigos de confianza, ejerzamos la amistad de confianza. David invita a alguien de confianza para ejercer un consejo antes de actuar. Ese es el segundo principio. Alguien de confianza para ejercer consejo antes de actuar. El primer principio, como vimos, es aprender de la dependencia, de la conexión con Dios. Es identificar que nuestro entendimiento sea dirigido por el Señor. Y el segundo va referente a la capacidad de escuchar a otros. A diferencia de David, Saúl no contaba con amigos. Saúl fue un líder autoritario. Saúl poco a poco se estaba convirtiendo en una persona dependiente de sí misma, egoísta, solitaria. Saúl no contaba con amigos, no contaba con amigos de confianza. Es más, sus consejeros o aquellas personas dentro de su administración política se estaba quedando con poca gente de confianza. Consejeros que estaban ayudándole a tomar buenas decisiones se fueron poco a poco. Aquella dirección para los proyectos, para decisiones políticas, para decisiones sociales, económicas, no, se estaba quedando solo. Las decisiones que eran necesarias corregir
No, porque se estaba quedando solo. Saúl pareciera que era un líder autoritario, un líder que desea conservar pues sí, vaya, o sea, la razón absoluta. Aquel líder que está interesado en someter y mantener un régimen del que yo solo puedo. Yo mando, yo puedo. Mi voluntad es la que se establece, mi voluntad es la que se hace, es la que se debe de hacer. Y si no están de acuerdo conmigo, ni modo, los elimino. Y vemos esta conducta, vemos pues estas decisiones que Saúl toma y que lamentablemente arrojan a que esté solo, de que esté eliminando a personas de confianza, a que no haya amistades. Eliminó entonces a las personas que no estaban de acuerdo con él, que no estaban de acuerdo con su estilo de vida, que no estaban de acuerdo con su espiritualidad, que no estaban de acuerdo con sus ideales, que no estaban de acuerdo con sus aspiraciones, con sus deseos. Y qué peligroso y qué mortal es tenernos a nosotros solos, hermanos. Tenernos a nosotros como el único y la única, como el único, el único sabelotodo, la única fuente de razón, como el único que tiene la razón. Qué peligroso es, estimados hermanos, qué peligroso es que tú y yo nos creamos los sabios, ¿no? Los que tienen la última palabra, porque estaremos solos. Esa es la consecuencia, ese es el riesgo, que tú y yo estemos solos. Nuestro juicio, nuestra sabiduría, nuestra visión se nubla. No hay análisis de las circunstancias, no pasa nada porque yo no me doy cuenta, yo solamente tengo una perspectiva y no me doy cuenta que hay riesgos alrededor. No hay un análisis de las circunstancias, no tenemos otra perspectiva, nuestra visión es limitada, nuestro campo visual es limitado, nuestra sensibilidad de que todo está bien nos está engañando, pues no hay nadie más a nuestro alrededor que nos diga. No hay personas de confianza, no hay amigos de confianza que nos digan, oye, el camino que estás tomando te va a llevar a un final mal, catastrófico. Esas personas, amigos de confianza, pueden ayudarnos a no caer en un terrible caos espiritual. Pero, a diferencia de David, Saúl no tenía amigos de confianza. Saúl no tenía a sus Ahimelech, no tenía a sus Abisaí, a sus hermanos de confianza. Qué importante es, hermanos, que tú y yo nos rodeemos de personas de confianza, amigos de confianza. David lo ejerció. David, antes de ir al campamento de Saúl, le dijo a sus amigos de confianza, ¿saben qué? Quiero ir al campamento de Saúl. Quiero ir al campamento de Saúl. Y entonces hubo ese diálogo, personas de confianza. Y ese es el segundo principio, estimados hermanos. Invitar a alguien de confianza para que en ese diálogo, en ese consejo, nosotros tengamos una referencia de actuar bien. Número 3, el principio número 3 es, a veces tomar la decisión correcta estará rodeada de lugares incómodos. Y lugares a tu favor pueden hacerte tomar decisiones incorrectas. Nuevamente lo voy a repetir. A veces tomar la decisión correcta estará rodeada de lugares incómodos. Y lugares a tu favor o lugares cómodos pueden hacerte tomar decisiones incorrectas. David tenía todo a su favor. David tenía todo a su favor para quitarle la vida a Saúl, pero la decisión incorrecta fue quitarle la vida a Saúl. Lugares que están a tu favor pueden hacerte tomar la decisión equivocada, incorrecta. No había un mejor momento, no había una mejor ocasión, no había un mejor lugar, no había una mejor oportunidad. Pero David supo tomar la decisión correcta. Estaba el lugar comprometido. Cuando ellos ingresaron al campamento, estaban rodeados, estaba el peligro ahí latente. Y David
supo tomar la decisión correcta a pesar de los lugares incómodos. ¿Era peligroso? Claro que sí, estaban rodeados del ejército de Saúl. Tomar la decisión correcta. Lugares a tu favor pueden hacerte tomar decisiones incorrectas, como le pasó a Saúl. Al escuchar que David estaba pues cerca, decidió juntar a su ejército y fue hacia él. Saúl dijo, es mi oportunidad, tengo ventaja, tengo más hombres, tengo más ejército a favor mío y David tiene menos que yo, por lo tanto, voy a aprovecharme de esa situación. Y Saúl le pasó esto, tomar una decisión incorrecta por creer que el lugar estaba a su favor. Donde aparentemente todo está a favor de Saúl. ¿Y cuál fue su sorpresa? Bueno, David junto a sus amigos estaban muy cerca de quitarle la vida a Saúl. Le quitaron la lanza, le quitaron una vasija para agua. David junto a sus amigos tuvieron la oportunidad y muy cerca tuvieron esa oportunidad para quitarle la vida. Y no fue así. David demostró carácter, David demostró dirección y carácter de Dios en ese momento. Aquí tenemos el tercer principio, hermanos. No dejes que te ocurra como a Saúl. No dejemos que nos ocurra como a Saúl. El lugar a su favor fue una decisión incorrecta. David estaba cerca, estaba al acecho para matarle, pero no fue así. Tuvo misericordia de su vida. Seamos como David, estimados hermanos. Seamos como David, que en el momento incómodo, que en el momento peligroso donde estaba el ejército de Saúl ahí rodeándole, tomó la decisión correcta. ¿Y cuál fue la decisión correcta? Fue dejar en manos de Dios el destino y el juicio para la vida de Saúl. ¿Qué cosas dejamos en nuestra vida? ¿Qué cosas dejamos en nuestra vida que sean correctas? Que en verdad cuestan trabajo, que son incómodas, pero que son correctas. ¿Qué cosas en nuestra vida decidimos que son correctas y que a nuestro parecer, en la perspectiva de las demás personas, puede ser incómodo, puede ser altruista, puede ser egoísta, no lo sé? ¿Qué decisiones pueden ser correctas y en la perspectiva de otros sean incómodas, sean ilógicas, incoherentes? ¿Por qué haces eso? Por el amor de Dios, dirigiendo mi vida. Porque yo sé que el juicio, que la voluntad de Dios, que el destino de la vida de esa persona está en manos de Dios. Y yo no soy quien para decidir o determinar el fin, la vida o la muerte de una persona. No seamos cristianos solitarios, hermanos. Hay una dirección, hay una guía de parte de Dios. Si te rodeas de amigos de confianza y tomamos decisiones que son entendidas desde la perspectiva de Dios, desde esas características, en el punto número 3, nosotros podemos tomar decisiones correctas en los lugares que al parecer son incómodos o que no están a nuestro favor. El decidir actuar bien, el decidir actuar de una manera prudente, sabia, honesta, el devolver el cambio, el ceder un lugar, el responder de una manera amable, el hablar de una manera buena, bien intencionada, no grosera, no altruista, no egoísta. Ese tipo de acciones reflejan una decisión correcta, que al parecer son incómodas, que no están a nuestro favor, nos hacen ver débiles, nos hacen ver que nos dejamos llevar por el amor, etcétera. No, son decisiones correctas, a pesar de que las personas la vean como lugares que no están a nuestro favor, que al parecer no están a nuestro favor. David nos enseña a que seamos personas que toman la decisión correcta
a pesar de estar rodeado de lugares incómodos. Y también Saúl nos enseña a que lugares a nuestro favor pueden hacer que tú y yo tomemos decisiones incorrectas. Y número 4, y último, hay ocasiones donde trabajarás para el enemigo, pues estás siendo perseguido. David estaba siendo perseguido por Saúl, e incluso dirán este tipo de dicho, ¿no? que comúnmente se conoce, es el de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y así pasó en la vida de David. Tu testimonio es un reflejo del carácter que construyes diariamente. Te rodeas de personas de confianza, tu vida es dirigida por Dios, por el entendimiento de Dios, y aprendes a discernir que las buenas decisiones no siempre están relacionadas con un ambiente a tu favor. El cuarto principio es el principio de bendición, porque hay momentos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra vida familiar, hay momentos también en donde personas a nuestro alrededor, nuestras palabras, nuestras acciones son de bendición para otras personas. Ese carácter es de bendición para otras personas. Los enemigos de mi enemigo, los enemigos de Saúl, son amigos de David. David, al reflejar ese carácter de integridad, ese carácter de dirección de Dios, ese carácter de amistad, de entender los tiempos de Dios, hace que su mismo caso, que su misma persecución se torne en bendición. Su persecución se cambió a bendición, porque los enemigos de Saúl le dan alojamiento a David, y no solamente alojamiento, sino que genera confianza, genera esa colaboración de esos poblados, de esas regiones, eran los filisteos. ¿Cómo es que David, siendo un hebreo, consolida, forma una alianza estratégica con los filisteos, que eran los enemigos de aquel entonces de Saúl y el reino de Israel? Vemos aquí que el carácter de Dios, tu persecución se vuelve en bendición cuando estás en los principios correctos, cuando estás fundamentado en Cristo, en Dios. Hay momentos en nuestros trabajos que los enemigos de nuestros enemigos, de la persona que no te cae bien, de la persona que le caes gordo, de la persona que te metió el pie, que te escondió la goma, no sé, que te escondió el bolígrafo, los enemigos de tu enemigo son amigos. Tu carácter como persona, tu carácter como cristiano, tus palabras son de bendición para las personas que nos rodean, las personas de alrededor, de la oficina de contabilidad, de la oficina de proveedores, de la oficina, no sé, de almacén, de la oficina de mercadotecnia, de la oficina de producción, no lo sé. Pero en diferentes áreas, cuando tú estás en Dios, cuando tú estás fundamentado en Cristo, tu carácter y tus palabras son de bendición, inclusive a los enemigos de tus perseguidores, a los enemigos de tus enemigos. ¿Y por qué pongo enemigos entre comillas? Porque David nos enseña a que no veamos esta alianza estratégica como algo de qué abusar o aprovechar esa oportunidad para aplastar a Saúl. Y no fue así. David no aprovechó esa alianza estratégica para aplastar el ejército de Saúl, para conquistar y demostrar David que ya le diera fin a esta persecución, de que Saúl ya muriera, porque ya Saúl debe de morir, porque esta persecución debe de acabar. David nos enseña que la alianza estratégica, que el aprovecharse de establecer una alianza para liquidar, no es el camino correcto. No es la intención correcta. No en el sentido de aprovecharse, de establecer una alianza para liquidar a Saúl. Para nada. Todo lo contrario. David lo que hizo fue engrandecer y enaltecer el nombre de Dios, el carácter de Dios en tu vida, el carácter de Dios para cada uno de nosotros como cristianos, y procurar la paz, el vínculo, una alianza política, una alianza estratégica, una alianza dirigida por Dios. El carácter, estimados hermanos, refleja el amor y la dirección que tiene Dios de mi vida. Como lo mencionamos anteriormente, ese sentido de
ese sentido de criterio, de entendimiento, de prudencia, solamente viene de Dios, porque cuando nosotros somos dueños de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestra perspectiva, poco a poco estamos siendo un Saúl solitario, un líder autoritario, un Saúl que poco a poco las decisiones que está tomando, poco a poco lo llevan a circunstancias trágicas, pésimas, destructivas y caóticas, malas, muy, muy malas, a tal grado de quedar solo. David supo entablar una relación saludable, de establecer ante esa población de aquella época, a establecer alianzas. Y esta última característica está ligada a eso, hermanos, al carácter de la consolidación, al carácter de la equidad, de la justicia de Dios, que solamente Dios y a través de su Espíritu Santo puede promover en el corazón del ser humano. Tú y yo tenemos la tendencia como Saúl a ser solitarios, a ser egoístas, a querer controlar las cosas, a dejar llevarnos por nuestros impulsos. Pero David, sabiendo el corazón de David, tú y yo aprendemos el día de hoy que, así como David, el consolidar, el tener esa dirección y esa justicia, esa dirección de Dios, solamente a través de Dios, podemos nosotros promover en el corazón de las personas de nuestro alrededor un trabajo, una actitud, palabras, acciones que consolidan, que bendicen. Ese es el cuarto principio. Hay ocasiones donde nuestro trabajo, nuestra forma de vida, nuestras palabras, nuestras actitudes, de nuestra persecución se va a tornar en bendición. Que la persecución que en ese momento estabas pasando, una situación difícil, ya sea con un Saúl o ya sea con otro tipo de situación o circunstancia, tu persecución se transforma en bendición. Fíjense, en el capítulo 29 y versículo 9, estos enemigos de Saúl, hay una persona que le dice a David: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, eres como un ángel de Dios. Fíjate qué palabras tan bonitas que describen el carácter de Dios que tú y yo podemos reflejar. Ser de bendición. Yo sé que tú eres bueno. Los enemigos de mis enemigos, las personas que no les caen bien, aquella de contabilidad, aquella de finanzas, aquella de mercadotecnia, aquella jefa de producción, aquella jefa de gerencia, no lo sé. Aquellas personas que no les caes bien, tú eres buena. Yo sé que tú eres bueno. Así esta persona le dijo a David. Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 9. De tarea ustedes pueden continuar con la narrativa. Fíjate cómo es que el carácter que Dios pone en tu vida hace que personas que no son creyentes, que son filisteas, vean a Dios en ti. Cómo tu carácter, cómo tus palabras hacen que personas filisteas que no conocen nada de Dios, ni de Cristo, ni el perdón, ni la salvación, personas filisteas, pueden notar el carácter de Cristo reflejado en ti. Relaciones que consolidan, que bendicen. ¿Qué te parece si oramos y pedimos al Señor que Él nos ayude a practicar estos 4 principios? Que el Señor nos ayude, así como Saúl y David en esta narrativa nos enseña estos principios, que son personas como tú y como yo, y que experimentaron su espiritualidad, que experimentaron su fe, así como tú y yo, que sus decisiones los arrojaron a resultados totalmente diferentes. Oremos para que el Señor nos ayude en estos puntos. Señor, gracias te damos por esta clase. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en 1 Samuel capítulo 26 al 28. Gracias porque tú nos enseñas a que debemos de entender tus tiempos, a que debemos entender tus palabras, entender tus acciones. Gracias porque podemos aprender a que es necesario entender cuando la regamos, Señor. Es necesario entender cuando la destruimos, la regamos y echamos a perder las cosas, Señor. Perdónanos porque por nuestro ego,
por nuestro carácter, por nuestras decisiones egoístas, Señor, echamos a perder las cosas. Nuestro entendimiento queda nublado, queda cegado, Señor. Nuestra visión, nuestra perspectiva queda cegada. Perdónanos porque a veces nosotros queremos, Señor, dirigir el barco, pero nuestra visión se queda corta. Nuestra perspectiva, nuestra visión se queda corta, Señor. Perdónanos. Perdónanos también porque a veces no sabemos tener amigos de confianza. Queremos tener la razón, queremos tener el control de todo y no queremos tener amigos de confianza. No queremos tener una perspectiva más amplia, Señor. Perdónanos. Perdónanos también porque en ocasiones pensamos que los lugares correctos, que lugares a nuestro favor están ahí y tomamos una decisión incorrecta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender. Rodéanos de personas, de amigos de confianza, Señor, que nos ayuden a entender, a ver claramente que nuestros caminos tal vez estén mal, Señor. Tal vez nos estamos desviando de tu propósito, tal vez nos estamos desviando, Señor, de tu dirección. Perdónanos y ayúdanos a rodearnos de amistades que están ahí para dirigirnos, para encaminarnos. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, aún estando rodeados de lugares incómodos, Señor. Así como David. Él tomó la decisión correcta, a pesar de los lugares incómodos, a pesar de que estaba el ejército ahí cuidando a Saúl, a pesar de que estaba la lanza al lado de Saúl, ahí estaban ya listos, armados. El lugar era incómodo, era peligroso, pero David tomó la decisión correcta. Dejar en tus manos el juicio, dejar en tus manos, Señor, el destino, la vida de las personas. Señor, ayúdanos a tener tu entendimiento, a tener, Señor, a actuar de manera sabia y prudente. Ayúdanos, Señor, a actuar de manera sabia y prudente. Así dejarlo en tus manos, Señor, pero tomar las decisiones correctas en lugares incómodos. Y también líbranos, Señor, de tomar decisiones incorrectas en lugares que están a nuestro favor. Y por último, Padre Celestial, ayúdanos a que nuestro carácter, a que nuestra actitud, a que nuestra palabra, nuestras acciones reflejen el carácter que viene de ti, Señor. Que sean de bendición para otras personas, que nosotros seamos esa muestra visible, así como Pablo, que seamos esas cartas abiertas, esas cartas que se presentan a personas, a filisteos que no te conocen y que puedan acercarse a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra espiritualidad, a que nuestro corazón, a que nuestras palabras, a que nuestro carácter sea como David, que seamos como David, Señor. Que seamos esas cartas abiertas que son presentadas ante los filisteos, que son presentadas ante las personas que necesitan de ti, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras escuelas, en las personas que están a nuestro alrededor, que seamos esas cartas abiertas, Señor, donde tú eres la bendición, donde tú eres el centro de atención, donde tú eres, Señor, aquel que nos consolida, que nos bendice, que nos lleva, Señor, a consolidar. Te damos gracias por esta clase, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a practicar y a ejercer, a fortalecer, Señor, a ejercitar cada punto, cada principio, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Saludos desde Hermosillo, Sonora, y que les vaya muy bien. Bendiciones y ánimo.